Violencia psicológica, verbal, física, todas revisten violencia psicológica, pero no es un día ni un ratito, es a cada rato y cada vez que puedo durante la estancia en el colegio y fuera de la estancia en el colegio, por medio de las redes sociales. ¿Cómo fue que Costa Rica alcanzó un segundo lugar con tanta violencia, cuando nos hemos caracterizado por ser un país de paz, un país de armonía, un país tranquilo, buena nota, pura vida? Sí, en los países más felices del mundo también hay bullying. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que cuando le preguntan a los estudiantes entre 15 años y un poco más de edad en el mundo, y nosotros formamos parte de esa evaluación para estar dentro de las evaluaciones PISA de la OCDE, les preguntan cómo están en el colegio, cómo se sienten, y ellos dicen no nos sentimos bien. Más del 10.9% en América Latina, donde estamos nosotros, respondió a eso, que no se sentían bien, que se sentían acosados, que se sentían perpetrados, que se sentían humillados, que vivían cosas en su centro de estudio, y por eso ocupamos el segundo lugar, no solo por la percepción y la sensación de los jóvenes de lo que viven en el centro educativo, sino porque es uno de los países donde se ve que hacemos poco para erradicar esto. ¿Solamente se da esto en las escuelas cuando hablamos de centros educativos o hay en otros lugares donde se da el bullying? Sí, centros educativos, llámense escuelas, colegios y lamentablemente hoy día en las universidades. Tenemos jóvenes de menos de 15 años o 15 o 16 entrando ya a la universidad. Entonces convergen con otras personas, con mismos compañeros y se viene a llevar a esta otra línea de la universidad. Pero es en centros educativos, no hacemos bullying en la comunidad, no hacemos bullying en el hogar ni en el trabajo. ¿Cuáles son los efectos del bullying? Los efectos del bullying son muchísimos. A largo plazo, hasta por 40 años hemos evidenciado. ¿Por qué? Hablamos de síndrome de estrés postraumático. Eso quiere decir que una persona va a tener recuerdos, va a rememorar constantemente alguna situación que le recuerda aquello que lo traumó cuando estaba en la escuela, en el colegio y ahora en la universidad. Entonces, una crisis de pánico, una ansiedad, una imposibilidad de tomar decisiones, que cuando hacemos la historia clínica nos damos cuenta que viene de un evento que sufrió en la escuela, en el colegio o en la universidad. Ustedes en el colegio, incluso hoy, están concluyendo una campaña contra el bullying. ¿De qué se trata? Gracias a esto que usted nos hace del espacio y podemos hablarlo, nos damos cuenta que efectivamente Costa Rica necesita hacer más, sumarse al Ministerio de Educación, sumarse a las otras acciones que se están haciendo en el mundo. Así nos avala el Ministerio de Educación esta campaña que se llama Alto al Bullying. Y documentamos por medio del Colegio de Psicólogos una investigación profunda, 16 mitos que sostienen que la situación del bullying no pare. El mayor de ellos es pensar que es un conflicto, que no es violencia y que es cosa de niños, cuando estamos hablando de violencia. Cuando hablamos de bullying, doña Ingrid, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes están participando? ¿Y qué debemos de hacer la sociedad? Porque esto es una situación que se debe erradicar. Incluso, ¿se podría erradicar la violencia en Costa Rica? Sí, sí, erradicamos la violencia social en general, y eso es un reto del país y del mundo, de salud pública. ¿Quiénes participan? El que lo hace, y los que se suman a esta persona que lo hace y la persona que lo vive. Y a todos estos en la comunidad nos sumamos todos nosotros, por omisión o por acción. Es decir, nos sumamos como cómplices, sosteniendo una dinámica y guardando silencio. Si usted ve, si usted sabe, si usted reconoce que hay un menor, una niña, un niño, niña o adolescente que está sufriendo esto continuamente en la escuela o en el colegio y usted no hace nada, se está sumando por omisión. No seamos cómplices, digámosle alto al bullying. Recientemente el Ministerio de Educación Pública habló, dio la información sobre el protocolo que tienen contra el bullying. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, es un protocolo que ha sido actualizado en el 2015, existe desde el 2012, es un maravilloso esfuerzo. ¿En qué sentido? Nos da las pautas para por lo menos saber qué hacer. Ningún protocolo es una receta mágica, el mismo ministerio nos lo ha hecho saber y así es vehemente al decirlo, pero por lo menos nos indica en 8 pasos qué denunciar, cómo denunciarlo y qué hacer dentro de los centros educativos, fuera de los centros educativos. Para el Colegio de Psicólogos, ¿por qué es importante? Porque hay acciones que nos competen a los colegiados también que estamos dentro de las instituciones educativas. Ojalá hubiéramos más y eso es a lo que apelamos, pero bueno, no podemos negar el conocimiento de estas nuevas prácticas, de estos nuevos protocolos que nos dan alguna licencia para poder actuar. Doña Ingrid, ya una última pregunta. Dentro de una sociedad machista como es la nuestra o como es la latinoamericana, ¿quiénes son los que sufren más bullying? ¿Los niños, las niñas? Lo sufren indistintamente del género. Sabemos que las niñas se lo hacen a las niñas, los jóvenes varones se lo hacen a los jóvenes varones, es a mayor escala en la infancia o en el ámbito escolar, y cuando vamos entrando a la secundaria disminuye, pero la intensidad y la forma con la que se hace es muchísimo más alta. Entonces es más frecuente cuando estamos más chiquitillos, no es que no sea frecuente cuando estamos en el colegio, pero en el colegio se hace un poquito más fuerte la forma en la que lo ejercen.
Doña Ingrid, ¿qué papel juegan los padres y madres de familia dentro de este fenómeno social que hemos adoptado en Costa Rica y que de una u otra forma lo comenzamos a ver muy natural? Sí, ese es uno de los papeles, no verlo de manera natural, porque eso es uno de los mitos. A mí me pasó y yo no me morí, tenés que defenderte, hace algo, yo ya te he dicho. La función del padre o madre de familia, del adulto cuidador y de nosotros como sociedad frente a esta situación es: ponga atención a lo que pasa, ponga atención a lo que están diciendo, no obvie situaciones que se dan en su casa cuando están los menores reunidos por concepto de algún trabajo extraclase o solamente por querer compartir como compañeros de colegio en la casa, de quién se burlan, si es constante, de quién se ríen, si es constante, y si no, ¿por qué mi hijo o mi hija dejó de recibir visitas o dejó de salir? La función de nosotros es: hable de esto en su casa, pregúntele a los muchachos si saben del tema, involúcrese usted en las esferas donde sus hijos no están, que es en las redes sociales o en las plataformas digitales donde no habemos adultos. Comparta con ellos, pregunte de esto como cuando está desayunando o pasando el fin de semana. Es un tema que hay que hablar en la casa. De acuerdo con las estadísticas que tiene el Colegio de Psicólogos, ¿cuántos niños y niñas han muerto por la causa del bullying? Lamentablemente, en la última década y con una investigación de 5 años que recopiló el Ministerio de Salud, tenemos 21 casos determinados que fueron porque se vivía violencia y acoso escolar en los ámbitos donde estaban, fuera, en primaria o en secundaria. Estas cifras dicen que fueron entre los 15 y los 24 años, quiere decir que desde antes ya lo sufrían. ¿Cuáles son las regiones? ¿En el gran área metropolitana o se da más fuera del gran área metropolitana, en las zonas rurales del país? No, se da por igual. Lo que pasa es que los estudios que existen en el país son estudios independientes, entonces tenemos estudios que hablan de la provincia de Heredia, estudios que hablan de San José, tal vez de un solo centro educativo, de un solo nivel educativo, en primaria o en secundaria. Esto se da en todo el país. El 60% de los estudiantes en Costa Rica han reportado al menos haber sido víctima o haber estado inmerso en una situación de bullying durante un año en su estado educativo. ¿Cuál sería entonces el llamado que usted le estaría haciendo no solamente a los padres y madres de familia, sino a toda la sociedad costarricense? Porque esto nos compete a todos, es violencia, es acoso, es burlas para los niños, las niñas, los jóvenes, los universitarios, pero también incluso tengo información que a nivel latinoamericano se da a nivel laboral. Sí, en el ámbito laboral es mobbing o acoso laboral, pero lo que estamos hablando ahora es bullying, llámelo por su nombre. El nombre es bullying, sí, es en inglés. ¿Por qué? Porque es un concepto científico que nos dice que hacemos todo esto que usted acaba de indicar: humillar, asediar, acosar, hacerle daño a otra persona. Tendríamos que decir todos esos verbos. ¿Qué es lo importante para el Colegio de Psicólogos? Instaurar nuevamente una cultura de paz. Es poder decirle a la gente: vamos, hablemos de esto, pongamos un alto al bullying. Hoy tenemos una primera jornada después de la campaña que ha durado un mes, para decirle a la gente sí se puede, y a los colegiados debemos intervenir y proteger a la niñez y a la adolescencia costarricense. Bien, muchas gracias a doña Ingrid Naranjo, quien es vocera del Colegio de Psicólogos, por habernos acompañado en esta ocasión.